Vamos a crear un servicio WCF que pueda ser accedido a través del protocolo HTTP. Es un servicio muy simple. Lo que estoy haciendo es reproduciendo uno de los tutoriales que ustedes podrán encontrar en la página de MSDN, reproducido de una manera un poco más simple y en forma de video para que se pueda llevar paso a paso. Vamos a generar para esto una nueva solución. Esta solución, que va a ser de otro tipo de proyectos, voy a ponerla por aquí en la unidad C, en mi carpeta Projects, y voy a generar una solución que se llame servicio WCF HTTP. Vamos a usar el protocolo HTTP para ello y vamos a crear aquí un nuevo proyecto. De hecho, vamos a crear dos proyectos: un proyecto en C# de tipo consola que se llame servicio, y vamos a crear también otro nuevo proyecto llamado cliente. Vamos a hacer de una vez la estructura del cliente y vamos a comenzar trabajando con la preparación del servicio que vamos a trabajar. Para ello, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear en servicio una referencia a un espacio de nombres llamado System Service Model. Este espacio de nombres o DLL que vamos a agregar como un ensamblado de referencia nos permitirá trabajar con el ensamblado, nos permitirá trabajar con servicios WCF. Bien, vamos a hacer unos cambios. Voy aquí a ir a las propiedades del proyecto servicio y voy a cambiar el espacio de nombre predeterminado, el cual voy a llamarle así: mi servicio ejemplos. Es nada más por alguna convención, que se llame de otra manera. Bien, voy a renombrar también aquí el servicio del servicio, el namespace, así que voy a poner mi servicio ejemplos. Ese es el espacio de nombres que voy a utilizar para este servicio, y voy a iniciar agregando también un espacio de nombres para permitirme utilizar estas características de WCF, que es Service Model. Para algunas cosas que son útiles dentro de este ejercicio también voy a agregar la parte Description, que es una parte importante dentro del hosting de nuestro servicio WCF. Vamos a dejar un poco de lado el programa en sí y vamos a comenzar construyendo la estructura principal de nuestro servicio. Un servicio muy simple que como finalidad tendrá la capacidad de agregar a una lista de cadenas textos. Esta lista de cadenas tendrá un texto cada vez que yo utilice el servicio a través de un método que se llame agregar, y habrá una lista. La lista realmente será un string, una lista de strings, y vamos a construirlo. Para esto, esta estructura que vamos a utilizarlo, que realmente no vamos a llamarlo estructura, vamos a llamarlo contrato. Este elemento me permitirá darle funcionamiento o sus características de servicio a la clase que voy a finalmente a publicar para que dé una funcionalidad. Así que voy a implementar una interfase, más bien voy a crear una interfase llamada iVecindad. Esta interfase iVecindad estará creada a partir de, va a contener dos métodos, uno que se llame agregar vecino. Así mismo voy a darle un parámetro string nombre, y voy a decirle que me va a tener también otro método llamado lista de vecinos. Es lo que vamos a tener aquí. Algo importante que debemos definir es que la estructura que yo voy a crear para base de mi funcionalidad debe ser un contrato. Por lo tanto, voy a decorar esta clase o esta interfase con el atributo Service Contract. Aquí voy a poner un espacio de nombres, el cual es un indicador, más bien es un espacio descriptivo que me permitirá hacer que mi servicio tenga un identificador único, el cual me permita diferenciarlo de otros que hagan actividades similares.
Entonces voy a ponerle aquí que mi espacio de nombres va a ser http //miservicio.ejemplos, y es como voy a decorar mi interfase. También los métodos, que realmente no son métodos, son declaraciones de los mismos, tienen que estar decorados con la marca o el atributo Operation Contract. Estos métodos están siendo decorados con el atributo Operation Contract para que con este atributo sea entendible para la clase en la que voy a implementar esta interfase, entender cuáles de ellos son contratos utilizables. Voy a generar una clase llamada vecindad, la cual voy a hacer que implemente la interfaz y vecindad que ya he preparado en la parte de arriba. Voy ahora a generar una lista que es la que va a contener los datos de los vecinos, o en este caso las cadenas, y voy a hacer una lista de cadenas que se llame así, vecinos. Esta lista de vecinos la voy a declarar y la voy a crear inicialmente aquí, y voy a hacer que mi clase implemente estos dos métodos simplemente seleccionando la interfaz y vecindad y seleccionando la opción refactor. Voy a seleccionar la clase de vecindad en el lugar en donde tenemos la implementación de la clase de la interfaz y vecindad, y voy a decirle que la implemente, y esto me generará los dos métodos que espero que funcionen. Voy a hacer un poco más grande la pantalla para que haya más espacio visible en el código que estoy escribiendo. Y aquí en agregar vecino lo que voy a hacer es agregar a la lista que se llama vecinos el nombre que viene dado por el parámetro del método que estoy utilizando, así simplemente. Y voy a poner una sentencia de monitoreo, vamos a llamarle así, que me permita verificar que de veras se está llamando al servicio. Voy a poner aquí algo como esto: se intenta agregar al vecino, y voy a poner aquí como mensaje el nombre del vecino que estoy utilizando. Y finalmente pues voy a regresar un mensaje compuesto por lo siguiente. Voy a poner hay tantos vecinos. Esto es después de que se haya agregado al vecino, así que lo que voy a hacer es devolver cuántos vecinos hay en este momento después de que se haya agregado uno de ellos. El otro método, que se llama lista de vecinos, simplemente devolverá la lista de estos vecinos y estaremos casi listos para trabajar. Esto solamente es el contrato, la estructura y la funcionalidad del servicio. Aún no hemos escrito nada que sirva para ponerlo a funcionar. Para ponerlo a funcionar voy a definir una URI, o una forma de acceder al mismo servicio, que voy a declarar aquí con esta sentencia URI igual a new URI, y voy a generar aquí una forma en la que mi sistema va a ser accedido, o más bien mi servicio va a ser accedido. Voy a usar el protocolo HTTP, voy a usar el servicio localhost, o sea la misma máquina, en un puerto 8000, el cual se abrirá en el momento en que el servicio se ponga a funcionar, y voy a generar una carpeta con una subcarpeta de servicio. Entonces observen aquí cómo tenemos el equipo que va a dar servicio, que es localhost, el puerto por el que va a salir el servicio, una carpeta de trabajo que es servicios, y finalmente mi propio servicio se llama así, servicio. Para ello ahora voy a crear un hosting del servicio. Voy a generar un service host que me permitirá ser el elemento que hospeda a tal servicio, y voy a llamarle hospedaje. A este voy a llamar hospedaje. Voy a generarlo así y voy a indicarle dos cosas: qué tipo de clase es la que voy a publicar, la cual está dada por esta sentencia type of, y pongo la clase vecindad. También voy a indicarle cuál es la URI que voy a utilizar para publicar ese servicio, la cual ya he declarado y definido en una línea más arriba. Enseguida lo que voy a hacer es hacer que hospedaje
tenga aquí un punto de inicio del servicio, el cual estará en base a la interfase que yo he creado para la estructura. Voy a decirle que mi servicio utilice enlace HTTP, de manera que utilice ese protocolo, y voy a decirle que este se llama servicio vecindad. Es un elemento descriptivo, vamos a decirlo, es una dirección que vamos a utilizar, es la dirección del servicio, y vamos a agregarle ciertos elementos. Vamos a darle la capacidad de que con un simple elemento de llamada GET al protocolo HTTP se puedan hacer llamadas a estos métodos que tiene mi servicio. Para ello necesito crear un comportamiento de metadatos, un Service Metadata Behavior, el cual vamos a llamar así, SMB, el cual estará siendo indicado con la propiedad HTTP get enabled en true. De esta manera indicamos al servicio que puede ser llamado por ese protocolo, y ahora al hospedaje, que es el servicio realmente que está dando funcionalidad, vamos a agregarle en su propiedad description un comportamiento, el cual es este, el Service Metadata Behavior que declaramos en la parte de arriba. Para esto, bueno, esto es un elemento de colección, así que vamos a usar su método add. Enseguida, lo que vamos a hacer aquí en esta parte es decirle al hospedaje que se abra, que comience a trabajar. Finalmente vamos a poner un mensaje al usuario que me indique qué es lo que estoy haciendo. Voy a poner una sentencia writeLine y ponemos un mensaje como, por ejemplo, el servicio está en ejecución. Voy a poner otro mensaje más abajo que me le diga al usuario algo como presione enter para detenerlo. Bien, ponemos un console readline y algo importante es que tenemos que encerrar estos elementos de creación y de puesta en funcionamiento de mi servicio dentro de un bloque try catch. Vamos a poner aquí el bloque try y vamos a cerrarlo hasta acá. Vamos a atrapar alguna excepción de comunicación, un communication exception, y en caso de que la hubiera, vamos a poner un mensaje en la consola de donde se esté ejecutando el servicio que diga que ocurrió una excepción. Y bueno, vamos a indicar cuál es la excepción o el mensaje que haya sucedido con esta estructura. Vamos a poner el mensaje y enseguida vamos a decirle algo importante, que el servicio ha dejado de funcionar y tengo que abortar la operación de inicio del servicio. Entonces yo tengo aquí la parte de mi servicio, vamos a decir que preparada para poner a funcionar. Mi cliente aún no está preparado, solamente tengo preparado el servicio. Voy a ponerlo a funcionar para hacer el siguiente paso. Este servicio va a ponerse a trabajar iniciando una nueva instancia. Tengo ya aquí la pantalla que dice que el servicio está en ejecución y presiono enter para detenerlo. De hecho, lo que acabo de hacer es ponerlo en funcionamiento para que me sea fácil obtener una referencia a ese servicio y poder agregársela a mi cliente. Con algunas técnicas lo que hacemos comúnmente es presionar con el derecho sobre el proyecto que quiero crear una referencia y posiblemente agrego una referencia web o una referencia de servicio. No lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo por medio de un proxy. Un proxy que realmente es una clase que se encarga de trabajar con las llamadas hacia ese servicio de una manera correcta, llamando al puerto, al host correcto, al binding correcto y al punto final correcto. Entonces, para ello voy a ir a donde tengo Visual Studio en mi menú inicio, en Visual Studio Tools, un indicador de comandos de Visual Studio,
y me voy a mover hasta el directorio donde se encuentra mi cliente para que ahí se regeneren algunos archivos que voy a necesitar, que son los encargados de hacer contacto con el servicio realmente. Voy a pasar a mi carpeta Projects y voy a ir al directorio servicio WCF HTTP, que es ese que tengo aquí. Ahora voy a entrar a la carpeta cliente y voy a crear los archivos necesarios para mi conexión hacia el servidor o hacia el servicio, llamándolo correctamente. Para esto voy a usar la herramienta svc util y voy a decirle que voy a usar C# como lenguaje. Voy a decirle que voy a tener una salida en modo de archivo en C# que se llama proxy generado.cs y voy a decirle que el archivo de configuración va a llamarse app.config. Este archivo app.config, bueno, cambiará de nombre en el momento en que hagamos la compilación de mi cliente, pero por lo pronto vamos a generarlo así directamente. Enseguida lo que voy a hacer es poner aquí la ruta a donde se encuentra mi servicio, que es esta URI que tengo aquí, así que voy a copiarla y voy a pegarla aquí en mi comando y voy a ver qué sucede. Me dice que ha creado estos archivos, el archivo proxygenerado.cs y el archivo app.config. Voy a salir de la ventana de indicador de sistema operativo, del indicador de comandos, y ahora aquí en la carpeta cliente, que es donde se ha generado los archivos, voy a agregar, bueno, después de detener la depuración, voy a ir al explorador de soluciones y en cliente voy a agregar elementos existentes. Los elementos existentes que yo quiero agregar es el archivo proxy generado y el archivo app.config. Los agrego al cliente, los cuales me permitirán tener acceso al servicio. Ahora sí, voy a trabajar con mi cliente. Voy a abrir la carpeta program y voy a escribir ciertas cosas aquí. Recuerden que también al cliente vamos a tener que agregarle una referencia al mismo ensamblado, System Service Model. Nada más por dar una revisión rápida, podemos observar que hay ciertas cosas que suceden cuando trabajamos con un servicio. Por ejemplo, la clase proxy generado contiene una representación de lo que hay de aquel lado del servicio. Pueden observar que aquí están los métodos, la lista de vecinos y agregar vecinos. Cosas especiales que suceden son, por ejemplo, esta. Observen cómo mi lista que viene de aquel lado ha sido convertida en un arreglo de cadenas, no es una lista genérica de cadenas, así que vamos a tener que obtener ese valor cuando utilicemos ese método por medio de una lista en forma de un arreglo de cadenas. Bien, así que para ello lo que vamos a hacer con el cliente, bueno, vamos a utilizar aquí algunos espacios de nombres, system.serviceModel, que es el que vamos a servir para hacer la llamada a los elementos que ya tengo preparados, y va a ser más o menos simple. Observen que con los archivos de configuración del proxy que yo generé con la herramienta svc util, no tengo ahora que hacer ninguna agregación extra, ninguna llamada a un espacio de nombres, ninguna declaración using, solamente utilizo el proxy. El proxy o la llamada al cliente se llamará o se hará con esta llamada, vecindad client. Vean que automáticamente ya me generó algo como eso. Ustedes pueden abrir sus archivos de generación de proxies y manualmente generar algunos cambios, como por ejemplo tal vez no quieren que se llame así vecindad client. Bueno, pero vamos a dejarlo así para este ejemplo. Vamos a generar una nueva instancia. Esto es, realmente lo que estamos haciendo es generando una instancia de nuestro elemento vecindad que se encuentra de aquel lado. Vamos a suponer que servicio se encuentra en otro lugar, lo cual no es cierto, lo tenemos en el mismo equipo, pero vamos a suponer que se encuentra de aquel lado del servicio. Yo soy cliente y aquel es el servicio. Voy a hacer algunas llamadas, así que voy a generar una variable de string que se llame texto, la cual va a ser llenada con lo siguiente. El elemento cliente ya tiene un método que se llama agregar vecino, el cual está declarado de aquel lado del servicio.
que va a agregar ciertas cosas. Por ejemplo, agrego aquí un vecino, vamos a ponerlo aquí. Aquí está el vecino y vamos a poner en la consola del cliente algo como esto. Vamos a decirle: se ha obtenido el mensaje, y vamos a poner aquí 0 y vamos a poner qué mensaje es y vamos a poner el texto. Vamos a agregar unos cuantos vecinos para que esto pueda generar una lista. Así que voy a agregar, aquí voy a copiar esta parte. Unos 4 vecinos para que podamos ver el efecto de la lista. Y vamos a cambiar nada más los nombres aquí, el nombre de los vecinos, así que vamos a llamarlos de otra forma. Vamos a poner aquí un nombre diferente, otro más, y uno más. Bien, ahora lo que vamos a hacer es poner un arreglo de cadenas. Recuerden que el método ahora devuelve un arreglo de cadenas que se llame vecinos, y voy a utilizar el método que se llame lista de vecinos para obtener esa lista precisamente de cadenas, y precisamente se llene un arreglo con este método. Ahora voy a utilizar un ciclo, así que por cada cadena, la cual voy a llamar vecino en la lista de vecinos, voy a escribir en la pantalla el nombre de tal vecino. Voy a poner aquí que es el vecino, con un string dentro de unas comillas. Voy a darle un formato así para que yo pueda escribir ahí la variable vecino. Finalmente voy a poner un mensaje aquí que me permita escribir y decir: presione Enter para salir del cliente. Y finalmente un deadline para que me permita hacerlo así. Bien, este es el cliente. Ahora voy a poner a trabajar mi servicio. Voy a hacer una depuración e iniciar una instancia. Bien, yo tengo aquí a mi cliente y voy ahora a generar una instancia de este cliente. Voy a salir de mi pantalla completa y voy a hacer mi pantalla un poco para acá para ver el efecto de esta acción. El cliente voy a hacer que también inicie una nueva instancia. Vamos a poner esto por acá. Y tenemos que el servicio ha detectado que se ha llamado a él mismo, y tenemos acá la respuesta. Se ha obtenido el mensaje: hay un vecino, 2, 3, 4 vecinos, el vecino 1, 2, 3, 4, los nombres que pusimos ahí, y dice presione Enter para salir del cliente. El cliente ya se ha ido, ya ha dejado de funcionar, pero el servicio sigue esperando llamadas, así que podemos hacer llamadas no nada más de este cliente, sino de otros clientes que se encuentren en otro lugar. De esta manera podemos ofrecer instancias de una clase a diferentes clientes que se encuentren en diferentes lugares a partir de un servicio WCF.